Siempre tuve inquietudes respecto a eventos extraordinarios, a cosas que podían aparecer o desaparecer de manera súbita, o cosas que eran imposibles para la mente humana. Así es que desde niño me agradó escuchar relatos extraordinarios, pero uno de los eventos más extraordinarios que pude ver es el que aparece en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, porque vamos a adentrarnos en una de las aventuras más apasionantes que presenta la Biblia, como es la liberación del pueblo de Dios. Dice la Biblia que un día Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, en los campos de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que simboliza el monte de Dios, y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo: voy a ver este gran prodigio, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo ¿qué? Miedo de mirar a Dios. A veces yo me pregunto, ¿qué le pasó a Moisés? ¿Por qué perdió esta oportunidad de oro de mirar a Dios? Dice que él cubrió su rostro porque tuvo ¿qué? Miedo de mirar a Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría mirar a Dios? Yo siempre tuve ese deseo, ver el rostro de Dios. ¿Qué será? Hay himnos que hablan acerca de ver el rostro de Dios. Oh, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver al Señor? Sentirse bajo esa mirada cálida, que todo lo conoce, que todo lo escruta. Conoce tanto que hasta nuestros pensamientos están abiertos delante de sus ojos. ¿Qué cosa hay que Dios no conozca? Todo, absolutamente todo lo puede ver. Por eso es omnisciente, por eso es omnisapiente. Bueno, Dios habla con Moisés y le da una comisión. Moisés no quería cumplir con esa comisión. La comisión era sacar al pueblo de Israel. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que fluye leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Por tanto, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te servirá de señal que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y entonces, hermanos, Dios hace algo con Moisés que no había hecho hasta ahora con ningún otro ser humano. Le reveló su nombre a Moisés. Le dijo: yo soy el que soy. Yo soy
el YHWH, yo soy el eterno, el que siempre ha existido y el que siempre existirá. Un nombre que es sobre todo nombre. Y Moisés tuvo la oportunidad de conocer el nombre de Dios. El nombre de Dios es YHWH o Yahweh, ¿sí? O Jehová, o unas letras hebreas minúsculas, vocales, 4 vocales, I, A, U, E, Yahweh, el nombre de Dios. Los israelitas no pronuncian el nombre de Dios. Ellos siempre utilizaron otros calificativos para Dios. Emplearon más títulos que el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es santo. Y los ángeles cubren sus rostros ante el nombre de Dios. Por eso uno de los mandamientos, el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, no perjurarás, que quiere decir no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y a continuación Dios habla con Moisés y lo envía hasta la tierra de Egipto con un propósito, sacar a su pueblo. Le dice, le voy a dar unas señales, mete tu mano en tu seno, y él metió la mano y la sacó y estaba leprosa, y volvió y la metió y la sacó y estaba limpia, y esas señales se las evidenció a Faraón. Y le dijo, extiende tu vara, y lo hizo Moisés, y extendió su vara y se convirtió en serpiente, y dice que Moisés huía de la vara. Le dijo, tómala por un costado, y la tomó Moisés, y nuevamente se transformó en vara. Prodigios, hermanos. ¿Cuántos prodigios hizo Dios con Moisés? A continuación, entonces Moisés se presenta ante el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y Faraón le dice a Moisés, ¿para que adore a quién? Le dice Moisés, para que adore a Jehová, para que adore a Dios. Dice, Jehová, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a su pueblo. Desconoció completamente Faraón el nombre de Jehová. Y entonces a continuación, el corazón de Faraón comenzó a endurecerse cada día más. Y entonces Dios decidió hacerle una reprensión consecutiva a Faraón y al pueblo de Egipto. ¿Sabe cuántos fueron los castigos? ¿Se acuerdan ustedes de las 7 plagas de Egipto? ¿Cuántas? 6. No eran 6 ni 7, eran 10 plagas. Fueron 10 plagas. ¡Qué extraño! Nuevamente aparece el número 10. ¿Cuántas eran las vírgenes? 10. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 10 hijos. Sí, ¿cierto? ¿Cuántas eran las monedas que tenía la mujer? 10 monedas. Y comenzamos a desarrollar una serie consecutiva de 10. Y ahora sobre el pueblo de Egipto, el primer imperio mundial, ¿vienen cuántas plagas? 10 plagas, nuevamente para probar el carácter de los egipcios, que era un carácter como obstinado, ¿cierto? Vino la plaga, la primera plaga. ¿De qué era la primera plaga? Abrimos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 7 y el versículo 14. Y la primera fue la plaga de sangre. ¿Qué le pasó a las aguas de los egipcios? Se transformaron en sangre. Y la segunda plaga, las ranas. Y la tercera, los piojos. Y la tercera, las moscas. Y la cuarta, disculpe, la tercera los piojos, la cuarta las moscas, ¿cierto? La quinta el ganado, la sexta las úlceras,
luego vino la séptima el granizo, octava las langostas, novena vino las tinieblas y finalmente la de los primogénitos. Pero cuando llegó a la plaga de los primogénitos, el faraón se encontraba desesperado. Fue la 10ª plaga. Y no solamente llamó a Moisés para que se fuera, sino que todos los egipcios le dieron cosas, le dieron joyas, le dieron sus riquezas a los hebreos para que se fueran al desierto a servirle a Dios. Y con todo y eso, se probó una vez más que a pesar de las 10 pruebas para los egipcios, ellos no cambiaron su concepto de Dios, porque después Faraón endureció su corazón y tomó carros y jinetes y se fueron a perseguir al pueblo de Dios. Y Dios obró un gran milagro nuevamente. ¿Cuál fue el milagro? Abrió las aguas del Mar Rojo. Y hoy se sabe que eso fue una realidad por los hallazgos arqueológicos que se han hecho, ¿cierto? Las investigaciones desarrolladas por el arqueólogo aficionado Ron Wyatt, allí donde se encontraron las ruedas de los carros egipcios en el fondo del Mar Rojo, después de más de 4.500 años de suceder ese evento, 3.500 años que sucedió ese evento. Tremendo, hermanos, un testimonio contundente. Y a continuación, Dios hace otro milagro con su pueblo en el desierto. Los alimenta con pan del cielo. ¿Cuántos años los alimentó con pan del cielo? 40 años. Y lleva a Moisés hasta el monte. Y allá en el monte Dios le da algo que ningún otro ser humano ha tenido. ¿Qué privilegio tuvo Moisés? Recibió directamente de las manos de Dios su santa ley, representada en 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? 10. Nuevamente el número 10. Símbolo del proyecto que Dios le dio a Moisés para que conociera el carácter de Dios, el proyecto eterno, el misterio, como dice Dios en el libro de Efesios, el misterio escondido desde los días de la eternidad. Y hay algo que me llama la atención, y es que Dios le ordena a Moisés construir algo. ¿Qué le ordena construir? Quiero invitar a los hermanos para que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 24. Antes de construir ese tabernáculo, Dios les mostró algo. Éxodo, el capítulo 24, versículo 9. Después subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero Dios no extendió su mano contra los príncipes de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¡Qué experiencia tan extraordinaria! En esa oportunidad sí tuvieron la oportunidad, el gozo, discúlpenme el pleonasmo, tuvieron el gozo de ver a Dios. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. Qué privilegio, ¿cierto? Y luego dice en el versículo 12, entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos. Dice en el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí,
¿Cuál es la gloria del Señor? ¿Cuál es? Su imagen, es su carácter. La gloria de Dios son los rayos que emanan de su presencia invisible. A Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? Pero estos hombres vieron el cuerpo de Dios. No nos dice nada que hayan visto el rostro de Dios, porque dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Pero parece ser que ellos vieron el rostro, el cuerpo de Dios, o vieron la presencia de Dios, los rayos que emanan de su presencia invisible. La nube lo cubrió durante 6 días, y en el 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube, y el parecer de la gloria del Señor era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los israelitas. Y Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¡Qué maravillosa experiencia! Hermanos, a mí me gustaría tener esa experiencia. Quiero tener esa experiencia. Yo sé que no es fácil. No es fácil. Es muy temerario y muy presumido de uno decir que va a pasar por esa experiencia. Pero humildemente yo creo, hermanos, me parece muy difícil, pero humildemente creo que Dios en su infinita misericordia puede hacer un milagro por mí. Y yo creo que ese milagro es que me saque de la suciedad en la que me encuentro para tener la dicha de verlo. Un joven que vivió en el mundo. Y si ustedes miran en el capítulo siguiente, Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Yo aquí no tengo un tablero para dibujarles un santuario, pero el santuario tenía varias partes importantes a considerar. Una, el campamento, la parte externa del campamento, el exterior del campamento. 2, el campamento del pueblo de Israel, donde asentaban las 12 tribus. En la parte externa del campamento estaban los pueblos que no eran el pueblo de Dios, podían llegar los gentiles. En el campamento estaba el pueblo de Dios. En el santuario como tal estaba el atrio. Y dentro del atrio se encontraba el tabernáculo, un símbolo del cielo. Y eso, hermanos, es muy diciente en cuanto a cómo Dios tiene un plan para nosotros. Dios comienza sacándonos del mundo. Y si como en los ritos antiguos nosotros aceptamos esa pureza de vida, la circuncisión, podemos llegar a pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes que los extranjeros podían pertenecer al pueblo de Dios y se circuncidaban? Y después Dios les permitía llegar hasta el atrio, una antesala del cielo. Un símbolo también del cambio de carácter, que muestra las fases de la salvación. Lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 30. Jesucristo nos ha sido hecho por Dios primeramente conocimiento, luego justificación, después santificación y posteriormente glorificación. Son las 4 etapas por las que atraviesa un individuo antes de vivir con Dios por toda la eternidad.
Eso se llama la formación, la morfosis del carácter, la metamorfosis del carácter, la transformación del carácter, o lo que hoy conocemos o lo que hoy estamos estudiando como la edificación del carácter. ¿Y cómo debe ser esa edificación del carácter? ¿Qué dice el versículo 40 de Éxodo 25? En el libro de Hebreos también, el capítulo 8 y el versículo 5, la palabra de Dios nos habla al mismo respecto. Yo les voy a leer Hebreos 8 y ustedes me van a leer Éxodo 25, 40. ¿Quién me lee Éxodo 25, 40, por favor? Gracias, hermano. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8:5 dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en ¿dónde? En el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y aquí, hermanos, es donde llega el punto central de nuestra charla de esta noche. ¿Cómo debe ser la edificación del carácter? Conforme al modelo que fue mostrado en el monte. ¿Y cuál es el modelo? El modelo está en 1 Corintios 1:30. Primero, conocimiento, sabiduría. En segundo lugar, la justificación. Primero conozco a Dios, luego lo acepto. Y si lo acepto, acepto que Él es justo en lugar de mí, que soy injusto. El justo por el injusto. Y después doy un paso más adelante. Ahora ya no soy solo justo, ahora soy santo, perfecto. Y luego viene un cuarto paso, cuando me encuentre con Jesús, cuando mi cuerpo sea transformado, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, ¿cierto? Entonces recibo la glorificación, donde no queda ningún vestigio de pecado en mi mente, ni en mi cuerpo, ni en mi ser. Y cuando paso a una dimensión diferente, a una dimensión superior, a la dimensión que tenía el hombre antes de pecar. Esa dimensión nos es difícil conocerla, porque tenemos una naturaleza caída. Por eso, hermanos, yo quiero para ustedes en esta noche, o más bien los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de San Mateo. El capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. Dice la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. El subtítulo de la lectura es el cimiento ¿de qué? Del carácter, el cimiento del carácter. El fin de todo el que oye estas palabras ¿y qué? Y las practica. No es solo oír, sino que practicar. Será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Toda mi vida, hermanos, he escuchado esta metáfora del Señor Jesús. Pero quizás ahora como nunca la puedo entender. Y la puedo entender porque sencillamente no había visto
una casa construida sobre una roca. Yendo para Liberia, ¿qué se me hizo mi hermana Matilde? Se fue. Yendo para Liberia, en una esquina hay una roca gigante y hay una casa que las columnas están sobre la roca, ¿sí o no, hermana? Están sobre esa roca. Hermanos, si uno se para sobre una roca y es algo enorme, es como esta casa de grande, y se baja uno de la roca y la mira, ¿cómo hace uno para tumbar una casa que esté sobre una roca? Si una casa que se considera con aprobación antisísmica le hacen zapatas, ¿cierto? Y son unas arañitas que se colocan en el piso de hierro y luego les funden concreto alrededor, ¿cierto? Y sobre esa establecen sus columnas. Ahora una casa cuya base completa, total, no es una arañita allí con un poquito de concreto, sino es toda una roca, que han utilizado taladros con punta de diamante para horadar la roca, romperla y anclar allí, sobre esa roca, una casa. ¿Qué dice el Señor Jesucristo al respecto? Dice, y desciende la lluvia, y vienen los torrentes y soplan los vientos y dan contra aquella casa y no cae, porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Pero el que oye estas palabras, ¿quién? El que oye y no las practica, es como el hombre insensato. Hay otras versiones. Es como el hombre ¿qué? Necio, que edificó su casa sobre la arena, y desciende la lluvia, y vienen los torrentes, y soplan los vientos, y dieron con ímpetu, ¿contra qué? Contra esa casa. Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué tanto practicamos de lo que oímos, de las palabras que oímos? Porque es que escuchamos artículo, escuchamos cositas, ¿cierto? Escuchamos de Jesús, escuchamos de su ley, escuchamos de sus mandamientos, pero es una realidad en mi vida. Es fácil ser cristiano aquí en la iglesia, pero allá cuando nos encontramos con Egipto, cuando nos encontramos con el mundo, no es fácil ser cristiano. Hay un privilegio que tienen los padres. Se nos ha dado un privilegio, y es la edificación del carácter, no solamente a los padres, también a los maestros, a los profesores. Es procurar restaurar la imagen de Cristo en los que han sido puestos bajo su cuidado. Un conocimiento de las ciencias se hunde en la insignificancia al lado de este gran fin, pero se puede hacer que toda verdadera educación ayude al desarrollo de un carácter justo. Si todos pudiesen comprender esto, como también el hecho de que estamos individualmente decidiendo nuestro propio destino y el destino de nuestros hijos para la vida eterna o la ruina eterna, ¿qué cambio se produciría? Oigan, hermanos, esto es grave. Nosotros estamos construyendo el carácter de nuestros hijos y el de nosotros mismos, y tiene consecuencias eternas. ¿Cuán diferente sería nuestra manera de ocupar el tiempo de gracia
¿Y cuántos nobles caracteres llenarían nuestro mundo? Por eso dice en 1 Corintios, en capítulo 3, el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Hechos 4:12, ¿qué dice? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cuando Dios le dice a Moisés, haz todas las cosas conforme al ¿qué? Al modelo que te fue mostrado. ¿Cuál era el modelo? El santuario que está en el cielo. Ese era el modelo del santuario. ¿Sí o no? ¿Y cómo se le decía al santuario? Era el santuario del testimonio, porque allí estaba ¿qué? El tabernáculo de ¿qué? Del testimonio. Y estaba el arca de ¿qué? Del testimonio, ¿cierto? ¿Y por qué se le decía el arca del testimonio? ¿Qué contenía el arca? El testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Ese es el testimonio. ¿Qué significa el testimonio? El que describe, ¿cierto? Un testimonio es que describe algo. Diga su testimonio. ¿Qué pasó en el accidente? No, que vino fulano y lo atropelló y el otro. Describe el suceso. Describe el evento. Ese es el testimonio. ¿Qué hace la ley de Dios, hermanos? Describe ¿qué? El carácter de Dios. La ley de Dios es el trasunto de ¿qué? Del carácter de Dios. Describe el carácter de Dios. Por eso, ¿cuántos son los mandamientos del testimonio? Son 10. Entonces, nuevamente, gemátricamente, el número 10 es un símbolo del carácter. Bien. El siguiente aspecto, para que nosotros podamos edificar el carácter. Ya vimos 2 aspectos. Uno es ¿cuál? ¿Cuál es el primer aspecto? Cristo mismo, ¿cierto? Para edificar el carácter, Cristo es la piedra angular. El segundo aspecto es ¿cuál? El testimonio, ¿cierto? Los mandamientos. Y el tercero, vienen una serie de actividades que yo quiero mencionar, no tanto escribir. El esmero es necesario para tener éxito en la formación de carácter. ¿El qué? El esmero. ¿Qué es esmerarse? Hacerlo con esfuerzo, ¿cierto? Con continuidad. Debe dedicarse trabajo para conseguir un buen carácter. Debe haber un esfuerzo ferviente, cuidadoso, perseverante para apartarse de las costumbres máximas y compañías del mundo. ¿De qué nos debemos separar? De las compañías, de las máximas, o sea, de las palabras ¿cierto? De la filosofía del mundo y de toda práctica que tenga el mundo. Compañías, palabras y costumbres del mundo. El siguiente aspecto para edificar el carácter: no debe haber ociosidad. La vida es algo importante, un cometido sagrado, y todo momento debe aprovecharse sabiamente, porque sus resultados se verán en la eternidad. Dios requiere de cada uno de nosotros que hagamos todo el bien posible. Y el siguiente aspecto: los talentos que ha confiado a nuestra custodia deben ser aprovechados al máximo. ¿Dios nos ha dado qué? A uno le dio ¿cuántos talentos? 5 talentos. Al otro 2 y al otro 1. Y el que tenía 5 talentos, ¿cuántos ganó? ¿Cuántos completó?
10 talentos. Otra vez, el máximo de talentos que había eran ¿cuántos? 10 talentos. Símbolo de carácter, hermanos. Qué interesante. Por eso los talentos deben dedicarse a Dios. ¿Cómo? ¿Al qué? Al máximo. La plenitud de la ley de Dios. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. ¿Cómo es la ley de Dios? Perfecta. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, ¿que qué? Que transforma, convierte al ser, convierte el alma. Por eso dice Proverbios el capítulo 3, el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque ¿qué? Alargarán tu vida y te darán paz. ¿Y qué más? Y prosperidad. El amor y la fidelidad nunca se apartan de ti. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Es que guardar los mandamientos no solamente es que nos van a hacer como santos delante de Dios, sino que nos brindan paz y seguridad. Hermanos, qué dulce es el sueño de la persona que ora a Dios y le agradece porque le ha dado el privilegio de haber cumplido su deber. Pero es muy terrible, hermanos, cuando uno tiene remordimientos de conciencia. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Sansón anoche? Que se fue allá con la mujer ramera. ¿Y qué le pasó a la medianoche? Le remordía la conciencia, no podía dormir. Y era un hijo de Dios. Y era un nazareno, ¿cierto? Y ya había hecho grandes prodigios. Nosotros vimos los prodigios, ¿cierto? Porque es que, hermanos, la conciencia es un juez que Dios ha colocado en nosotros, pero no solo en nosotros, sino aún en los impíos. ¿Sabían ustedes que la conciencia es el método que Dios utiliza para que los impíos se convenzan de que están obrando el mal? Siguiente. No debe haber conversaciones comunes y triviales, porque Dios mira lo secreto de la vida. ¿Cuántas veces a nuestros hijos les ponen una tarea para el fin de semana y es que hagan un resumen de todos los chistes de Sábados Felices? Y uno se pone a conversar con los muchachos y toda su conversación gira ese en torno al chiste de tal, al chiste de fulano, al chiste de perencejo, y divaga su mente y alimenta su carácter con esas cosas que ve. ¿Ustedes creen que eso es útil? ¿Eso alimenta el carácter? ¿Sirve para fortalecer el carácter? Para nada, lo destruye. Por eso el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de ¿qué? De buen nombre. Si hay virtud alguna, ¿hay virtud alguna en Sábados Felices? ¿Ah? Chistes de doble sentido, hermanos. Cuentos que hacen alusiones a poner en burla el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas del Señor Jesucristo. A uno como cristiano le ofende que tomen el nombre de Dios en vano.
Si hay virtud alguna en eso? No hay ninguna virtud. ¿Qué virtud tiene eso? Al contrario, todo es defecto, todo es oprobio, todo es blasfemia, todo es perjurio, porque es tomar el nombre de Dios en vano. Una novela, una película, una canción, ¿hay algo digno de alabanza? Un reggaetón, una música corriente, ¿qué hay en eso? Solo voluptuosidad, solo crimen, solo violencia, incitación a activar o a incentivar las emociones y los sentimientos de las personas. ¿Hay algo que sea virtuoso en ello? ¿Hay algo digno de alabanza? ¿Se edifica con ello el carácter? Por eso dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. ¿En qué piensa usted? ¿Sí piensa en cosas que son dignas de alabanza? Hermano, si no está pensando en cosas dignas de alabanza, créame, se lo garantizo, no está edificando el carácter. No lo está edificando. Para nada. ¿Y qué es lo que vamos a llevar al cielo? Miren, encontré una declaración que me dejó asombrado. Se encuentra en el libro Alza tus ojos en la página 310. Y dice, no hay tiempo que perder. ¿No hay qué? Tiempo que perder. ¿Cuántas veces nos la pasamos perdiendo el tiempo? Ay, qué pereza, hoy es domingo. Las 10 de la mañana. No, echemos otro sueñito. No hay tiempo que perder. Si fracasamos en la edificación del carácter, perderemos la vida eterna. Debemos edificar sobre el verdadero fundamento. Dios espera que edifiquemos nuestros caracteres de acuerdo con la norma que Él nos ha dado. Debemos colocar ladrillo sobre ladrillo, añadiendo gracia sobre gracia. Descubriendo nuestros puntos débiles y corrigiéndolos de acuerdo con la dirección dada. Cuando se advierte una resquebrajadura en las murallas de una mansión, sabemos que hay algo malo en el edificio. En la edificación de nuestro carácter, a menudo se ven resquebrajaduras. A menos que remediemos estos defectos, la casa de nuestro carácter caerá cuando la tempestad de la prueba la azote. Mis hijas estaban un poquito indispuestas de salud. Y yo dije, mis hijas siempre, cuando estoy aquí en Bogotá, se preocupan de llevarme en el desayunito, la comidita, me lavan la ropita y todo. Yo voy a tratar de cuadrarles el desayunito hoy que están un poquito indispuestas, pobres mis muchachas, ¿cierto? Tan sacrificadas. No, sí, los muchachos cuando son juiciosos le generan a uno buenos sentimientos. Entonces me fui para la tienda, miré qué había y dije, falta tal cosa, falta tal otra. ¿Saben una cosa? La tienda estaba peladita de verduras. ¿Y saben por qué? Que es que porque hay un paro. Y me pasé por la plaza y me dio pesar comprar verduras porque están todas amarillas, feas. Yo dije, ¿qué está pasando? Aquí no hay que comprar. Estamos sumidos en una crisis y no nos estamos dando cuenta.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Sí los ha afectado en algo el paro, ¿no? Pasé por donde mis hermanos que tienen sus negocios y aterrados me miraban. Neftalí, es que estamos asustados. Este paro nos tiene, pero mal. La gente ya no está comprando. Yo no sé en dónde están metiendo la plata. Hermanos, viene una crisis. Y amigos, no sé cuántos amigos hay aquí. Viene una crisis real. Lo que nos está pasando como consecuencia de los tratados de libre comercio forman parte de un plan universal para integrar la economía de las naciones. Pero la integración de la economía de las naciones hace que la crisis de una nación necesariamente afecte a otra nación. Desen ustedes cuenta, el problema que tuvo Venezuela con Colombia hizo que se viera forzada a importar alimentos de otros países. Y hay una crisis alimentaria dramática en Venezuela. Se los digo porque mi familia vive allá, porque yo tengo intereses allá en Venezuela. Y aquí en Bogotá, con apenas unos días de paro, la ciudad se ve envuelta en una crisis dramática. Pero yo les digo una cosa, hermanos y amigos. Cuando explote la globalización, cuando el cáncer haga metástasis, no va a haber absolutamente ninguna medicina capaz de curar esa crisis económica. Y lo único que nos va a quedar es si tenemos un carácter íntegro, un carácter intachable. Porque así tenga yo 10 casas, 50 fincas, 200 carros, 5,000 yuntas de bueyes o lo que ustedes quieran, nosotros no nos vamos a poder comer eso. Porque los que estén por ahí cerquita de nosotros, como no tienen plata o como la plata no vale nada, van a quitarnos lo que nos pertenece. Alabado sea Dios porque nos ha dado cositas. Pero yo les garantizo una cosa. Un hermano decía: yo no conozco el primer entierro con trasteo. Nosotros no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Vuelvo y les digo, bendito sea el nombre de Dios que nos ha dado comodidades, porque es que mi Dios es tan precioso que aún en medio de un mundo que se desmorona dice: yo no quiero que mis hijos sufran, y nos da cositas para que no estemos tan martirizados. Yo voy a presentarles una frase que dijo Helen Keller y que yo se las voy a repetir pasado mañana. Helen Keller dijo: es imposible que el carácter se forme y se fortalezca en medio de la comodidad. ¿Ustedes saben quién fue Helen Keller? ¿No? Una sordociega. Era sorda ciega. Tuvo que pasar muchas dificultades. Bueno, hermanos, ahí les marqué unas pautas de cómo edificar el carácter. Hay más cosas, pero ya el tiempo transcurrió muy rápido. No me han puesto las tijeras, pero porque el hermano estaba distraído escuchándome. Pero déjenme decirle una cosa. En el libro de San Mateo, el capítulo 17, dice que Jesús estaba en un monte alto y con él Pedro, Santiago y Juan.
Versículo 2 dice que se transfiguró ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Y aparecieron de pronto Moisés y Elías que conversaban con él. ¿Conversaban con quién? Con Jesús. ¿Cómo? Y yo encontré en el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, una declaración que me dejó sorprendido. Deuteronomio, el capítulo 34. Entonces Moisés subió a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el sur, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. Te la dejé ver con tus ojos, aunque no pasarás allá. Y allí Moisés, siervo del Señor, ¿qué? Murió. ¿Quién murió? En la tierra de Moab, conforme a todo lo dispuesto por el Señor. Y él lo enterró en el valle de Moab frente a Bet Peor, y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Y tenía Moisés ¿cuántos años? 120 años de edad. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¡Qué hombre de roble, hermanos, Moisés! ¡Qué hombre tan fuerte, Moisés! ¡Qué hombre tan poderoso! 120 años, dice, nunca perdió su vigor. Hoy en día ve uno personas con 55, con 40 años, 50 años, caminan un poquito. ¡Ay, ya estoy cansado! ¡Ay, déjeme sentar, que es que ya no puedo más! Y caminan media cuadra, cogen buseta para andar 10 cuadritas. ¿Sí o no? Hermanos, y Moisés andaba todo el tiempo. Estos eran sus carros. ¡Qué vigor físico! Atravesar el desierto. A los 80 años, hermanos, comenzó a sacar al pueblo de Israel de Egipto. A los 80, tenía 80 años. Era un viejito, hermanos, un viejito. Moisés, pero parecía un muchacho. Pero hoy en día se le dice a un muchacho: camina, vamos a trotar. Uy, no, hermano, no, o sea que, uy, todo bien, usted es un hermano que físico, lo admiro, hermano. Yo no estoy diciendo nada, no estoy haciendo alusiones personales. Hermanos, ¿por qué? Porque es que hasta en eso nuestro carácter es débil, hermanos, hasta físicamente. Nos identificamos por ser anenados, débiles. Pero este hombre fortaleció de tal manera su carácter que no perdió su vigor. Pero es más, en el libro de Judas hay una declaración en el capítulo único de Judas. En el versículo 9, en cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo: el Señor te reprenda. Hermanos, el arcángel Miguel es Jesús. Hay un solo arcángel, que es Jesús. Y él resucitó a Moisés cuando murió allá en el monte. Y por eso allá en Lucas el capítulo 9 o en Mateo el capítulo 17, cuando aparece en el monte de la transfiguración, apareció Moisés al lado de Jesús. Vivo, hermanos, porque Jesús lo resucitó. Y él es un símbolo, hermanos.
de las personas que cuando Cristo venga estén muertas y resuciten para ser trasladadas al cielo. Moisés tuvo el privilegio de ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Hay que verse en los 10 mandamientos. Hermanos, si usted quiere ver la tierra nueva, debe obedecer los 10 mandamientos. Amén. Y si no obedece los 10 mandamientos, serán derramadas sobre usted las plagas postreras. Dios en su infinita misericordia no va a permitir que sean 10, van a ser 7. Hay 3 menos. Lo grave es que son más devastadoras. Y esas plagas están a punto de ser derramadas. Yo no quiero recibir esas postreras plagas. Y sé que para no recibirlas debo obedecer los 10 mandamientos. Yo no sé si alguno de ustedes esta noche sintiendo la necesidad de la imperfección de su carácter quiere pasar aquí adelante y decirle: Señor, yo reconozco que yo soy imperfecto, que yo soy humano, que yo he cometido muchos errores en la vida, que yo la he embarrado con mi papá, con mis hermanos, con mi mamá. Y yo quiero pedirte, Señor, en esta noche que me cambies. Yo quisiera ser otra persona. Yo no quisiera ser así como soy. Estoy aburrido con esta manera de ser. Cada vez que intento mejorar no puedo. Pero quiero permitirte que tú hagas un cambio en mi vida. Yo quiero pedirte, Señor, que tú seas el soberano de mi vida. Si usted siente esa necesidad, yo no acostumbro a hacer llamados. Pase aquí adelante. Dígale: Señor, yo quiero que tú seas mi rey. Yo quiero verte todo el tiempo. Yo quiero pedirte que me transformes. Vamos a doblar nuestras rodillas. En medio de estos amigos que se encuentren aquí adelante, Señor, yo soy el primero que tengo que pedirte perdón por mi vida, por mis errores. He tenido un conocimiento parcial de la verdad. Me falta todavía mucho para que mi carácter pueda ser cambiado. No es fácil, Señor. Tú sabes que no es fácil. Que tengo que luchar con la influencia de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos, de mis compañeros de universidad o de trabajo. A veces se me zafan palabras que no son las de un cristiano. A veces tengo miradas que no deben ser las de un hijo tuyo. A veces la expresión de mi rostro es de enfado, es de cólera, es de desilusión. Es una expresión epitúmica, es una expresión de destrucción. Y lucho contra eso. A veces me digo: Señor, yo no quiero ser así, yo quiero ser distinto. ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no puedo generar paz? ¿Por qué no puedo generar bienestar? Porque a veces cuando hablo con mi esposa o con mis hijos o mis hijas o mis padres o mis amigos, en vez de pronunciar palabras que sean bálsamo para ellos, esas palabras a veces son como martillos, como piedras que los hieren, Señor. No queremos ser así. No sabemos tampoco cómo pedirte, porque nuestras palabras
son vulgares, son groseras. Quisiéramos que nos refinaras. Quisiéramos ver tu rostro. Quisiéramos escuchar tu voz. Queremos hacerte un pedido, Señor. Por favor, cámbianos el corazón, cámbianos la mente. Danos una mente, un corazón sensible. Un corazón que responda al llamado de trabajar para ti y por ti. Porque queremos obtener por ti y para ti la corona de la vida eterna. Llévanos con este pensamiento a nuestro hogar. Te lo pedimos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.